Estamos en Pro Economía y Finanzas. Llegó el momento de saludar a Rubén Alderete. Él forma parte del equipo del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya, CADEP. Rubén, muchísimas gracias por venir. Buenos días, Eduardo. ¿Cómo estás? Rubén, te queríamos consultar. El CADEP publicó su última edición de la revista en la que analiza diferentes aspectos de la economía. Te tocó desarrollar lo que corresponde a la inversión directa o inversión extranjera directa en Paraguay. ¿Cuál es la dinámica que viene teniendo la inversión en nuestro país, teniendo en cuenta de que hubo números más importantes en periodos anteriores, pero en los últimos años se está notando una cierta desaceleración de la inversión en nuestro país? La inversión directa en los últimos 5 años eh, tiene un ritmo menos dinámico que en periodos anteriores. Digamos que el ciclo expansivo de la inversión directa fue del 2010 al 2016 y del 2017 hasta el 2021, que son los últimos datos disponibles por parte del Banco Central. Se tiene una dinámica de menor crecimiento o de estancamiento en los flujos brutos de entrada de la inversión directa. Por otro lado, los flujos brutos de salida crecieron, lo que hace que el flujo neto de la inversión directa, es decir, los flujos brutos de entrada menos los flujos brutos de salida, que el resultado neto sea menor. Por lo tanto, haya un flujo neto que tiene una dinámica, esa dinámica descendente que estamos observando en los últimos años. Al respecto, se puede mencionar que el principal componente de los flujos brutos de entrada de la inversión directa en Paraguay viene siendo las participaciones de capital de las empresas matrices, de las empresas foráneas, en las subsidiarias locales, ¿verdad? Entonces, lo que hacen esas empresas es o bien aumentar su participación en nuevas empresas o ampliar, digamos, los negocios o los rubros de las que ya están presentes. Por otro lado, los flujos brutos de salida tienen como principal componente los préstamos de inversión directa, es decir, los préstamos que realiza la matriz a su subsidiaria local, o también el tema de la reinversión de utilidades, ¿verdad? Cuando la empresa que está localizada aquí en Paraguay envía utilidades al extranjero, esos dos serían los principales componentes de los flujos brutos de salida. Y lo que observamos es que en los últimos 5 años estas salidas de divisas han crecido mucho más que las participaciones de capital que se reciben de forma local. Entonces, esa sería un poco la causa detrás de ese estancamiento de la inversión. Además de que la economía paraguaya, en cuanto al crecimiento del PIB y demás, también presenta un ritmo menor, ¿verdad? El crecimiento se viene también estancando. Entonces, eso también contribuye a que la economía paraguaya no reciba tantas inversiones como en periodos donde el PIB se expandía más. Rubén, tenemos algunas placas, le pido a los compañeros, por favor, para observar en pantalla Sí. algunos de los datos que justamente estuvieron ustedes relevando y que reflejan el comportamiento que se tiene en cuanto a la inversión directa. Justamente en esta placa creo que se observa bastante bien lo que estás Sí, mencionando, los flujos netos de inversión sí, que, por ejemplo, en el año 2012 eran muy superiores a lo que tenemos en los últimos años. sí. Y ahí inclusive está el promedio 2007-2020, 437 millones de dólares. Los datos de los últimos años están muy por debajo de justamente de esta dinámica promedio que se observa, que son los datos que publica el Banco Central y que ustedes también estuvieron analizando. Y en la siguiente placa también, si por favor los compañeros pueden mostrar en pantalla, vemos los flujos brutos de inversión. Justamente esta dinámica, Rubén, es la Sí. que ustedes están notando, es la que están percibiendo y da la sensación de que es una situación de que todavía podría mantenerse, por lo menos en un corto plazo, si es que la economía paraguaya no se va dinamizando y va captando mayor inversión directa para nuestro país. Sí, digamos, todo depende de cómo el gobierno quiera enfocar su política de inversión directa, del marco en el cual el gobierno eh, tenga o utilice para atraer la inversión directa, ¿verdad? En la medida de que no haya un marco, digamos, integral para la atracción de la inversión directa, entonces la tendencia sería de que se mantengan así como se observan los flujos brutos de entrada, digamos, en el mismo nivel, ¿verdad? A no ser de que haya, digamos, un atractivo en grande como para que vengan
mayor cantidad de flujos del extranjero. Rubén, justamente ustedes analizan los incentivos que ofrece la economía paraguaya para la inversión. Sí. La economía paraguaya ofrece justamente esos incentivos, sin embargo, en los últimos años se estancó tanto como economía a nivel global y para términos de inversión directa en particular. ¿Cómo ven esta dinámica, Rubén? ¿Cómo se explica a grandes rasgos de que pese a los incentivos que se ofrecen, la inversión directa en Paraguay no esté creciendo más? Un informe del Banco Mundial menciona que los incentivos tributarios tienen mayor eficacia en economías donde la tasa impositiva es más alta, en torno al 23%. Entonces, Paraguay ya es un país con tasas bajas, es, digamos, uno de los países con tasas más bajas de la región. Entonces, esos efectos tributarios no tienen efectos mixtos, ¿verdad? Si bien no se midieron todavía esos efectos, el efecto de los programas a nivel global, el efecto de los incentivos tributarios, digamos que no se aplica o no tienen los efectos que tendrían economías con tasas impositivas más altas. Y también influye mucho que esos incentivos tributarios que ofrece Paraguay no están integrados en una estrategia, digamos, amplia o integral de atracción a la inversión directa, ¿verdad? Por ejemplo, un programa de inversión directa que esté relacionado con encadenamientos productivos, que podría ayudar a dinamizar también la economía local y potenciar los efectos positivos de la inversión directa, ¿verdad? También se podría integrar la inversión directa con algún tipo de plan productivo, con algún tipo de plan científico-tecnológico que focalice la transferencia de tecnología para captar todos los efectos positivos que tiene la inversión directa, ¿verdad? Aparte de la entrada de divisas, de la creación de empleo, también poder captar esos otros efectos que tiene como la transferencia de tecnología y la parte de los encadenamientos productivos. Entonces, en la medida que Paraguay eh, siga, digamos, con esta dinámica, con el marco normativo que tenemos actualmente, ¿verdad? Eh, y en la medida de que no haya una estrategia un poco más amplia, una estrategia un poco más integral para la atracción de la inversión, entonces también va a ser un poco más complicado que esos flujos vayan creciendo, ¿verdad? Y también si la dinámica global de la economía, es decir, si el PIB no crece, entonces la inversión tampoco va a ir creciendo porque los inversores también miran mucho cómo se va desarrollando el nivel de actividad local, ¿verdad? Por el acelerador de la inversión. Entonces, si la economía crece, se reciben inversiones, ¿verdad? Porque nadie va a querer invertir en una economía que no crece o que no vende, ¿verdad? O que no mueve cantidades. Rubén, tenemos también en pantalla, les pido a los compañeros, Sí. el desarrollo por sectores. El Banco Central del Paraguay también ofrece esa información y es parte de lo que estuvieron analizando. ¿Cuáles son los principales sectores en los cuales Paraguay recibe esta inversión directa por parte de otros países? Sí, en los últimos 15 años, que fueron los datos que se actualizaron por parte del Banco Central, los principales sectores serían los de elaboración de aceites del sector agroindustrial, también la intermediación financiera, el comercio, el transporte, esos serían los principales sectores, ¿verdad? Lo que se observa es que hay una diversificación en la inversión, es decir, que no hay, digamos, una concentración demasiado grande o notable en unos pocos sectores de la economía, sino que estos sectores son varios. Y también hay que mencionar que si bien el sector servicios es el sector que recibe mayor inversión, la parte de manufactura, el sector de manufactura también tiene un comportamiento destacable y se ha venido también ganando espacio dentro de los sectores de la inversión directa, si bien todavía no es, digamos, muy significativo dentro del marco global, ha venido teniendo una dinámica importante que se puede potenciar siempre que el gobierno, digamos, tenga alguna estrategia por ahí para potenciar ese sector. Rubén, también tenemos el análisis por países. Les pido a los compañeros en la siguiente placa, por favor. Estados Unidos, España, Países Bajos figuran como los principales que son los que invierten en Sí, nuestro país. Rubén, esto también tiene cierta diversificación. Hablabas de la diversificación por sectores. sí. ¿También la participación por países está bastante distribuida o qué es lo que notan de los datos del Banco Central? Sí, de hecho que Paraguay es uno de los países con menor concentración de países en la inversión directa.
Creo que sí, en 2021 eran 42 los países que invirtieron en Paraguay. Y se observa que en los últimos 15 años, así como mencionaste, Estados Unidos, España, Países Bajos son los principales inversores de Paraguay. También hay que mencionar que estos países son los principales inversores de Latinoamérica en general, así que no debe extrañar que tengan esa participación aquí en Paraguay. Pero lo que se puede observar, si se mira, digamos, la participación año a año, es que la participación de estos países como Estados Unidos, España y Países Bajos ha venido perdiendo peso relativo, y los que han ganado mayor participación son los países de la región. Por ejemplo, Brasil, Argentina, Chile, Uruguay han venido invirtiendo más en Paraguay, y diría que en los últimos 7 años la inversión intrarregional ha aumentado en comparación a la inversión extrarregional, ¿verdad? Es decir, que Paraguay está recibiendo mucho más flujos de países vecinos en comparación a los países como son Estados Unidos, España o Países Bajos. Eso también ha ayudado a la diversificación de los países que invierten en Paraguay, lo que también demuestra también la importancia que tienen los países del Mercosur y Chile, los principales socios comerciales para la inversión directa de Paraguay. Rubén, para el año 2023 las perspectivas económicas son más positivas. El año 2022, según el Banco Central, se iba a cerrar con un crecimiento de solo 0,2%, prácticamente estancado. En el año 2023, el Banco Central prevé un crecimiento de más de 4%. Hay organismos internacionales o actores del sector privado que tienen un cálculo más positivo inclusive. Esto podría traducirse en un incremento de la inversión directa en nuestro país, por lo menos para el año que viene, pero tendría que ser sostenido en el tiempo para que el nivel de inversión directa en nuestro país crezca a niveles más considerables. Sí, así mismo. Depende mucho de cómo va a encarar el gobierno que vaya a asumir este año el tema de la inversión directa, ¿verdad? ¿Qué estrategia van a tomar para la atracción de la inversión? El Banco Mundial en su informe recomendaba, por ejemplo, en el fortalecimiento institucional de los entes estatales relacionados a la inversión directa, ¿verdad? Como el Ministerio de Industria y Comercio y Rediex. También mencionaba la actualización de la ley de inversiones a las prácticas internacionales más recientes. Y además de eso, se podría trabajar en algún tipo de plan productivo que integre la inversión directa con algunas cuestiones como las que mencioné anteriormente, como los encadenamientos productivos o los encadenamientos productivos y también los encadenamientos productivos y la transferencia de tecnología, ¿verdad? Entonces, en la medida que haya ese marco más integral para la inversión directa, digamos que se puede potenciar en el tiempo e ir creciendo de manera sostenida, como en ese ciclo 2010-2016, donde fue un ciclo expansivo muy grande, ¿verdad? En la medida de que eso sea así, Paraguay puede ir captando los efectos más positivos que tiene la inversión, de manera a sacar todo el provecho posible de esa herramienta económica, ¿verdad? También es importante el crecimiento del producto, como mencionaste. Si Paraguay crece durante este año, es muy probable que las inversiones vayan cayendo, ¿verdad? Que las inversiones vayan entrando a la economía paraguaya. Y también es muy importante ir trabajando con los países o con los inversores que ya están establecidos aquí en Paraguay, en algún tipo de programa o proyecto para que estas empresas que ya están establecidas puedan también potenciar sus inversiones o puedan ampliarlas y dinamizar también la economía local por ese lado. Rubén, muchísimas gracias, te agradecemos tu presencia, esperamos contar contigo nuevamente. Muchas gracias por la invitación y por el espacio para poder conversar contigo.